12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción de este espacio Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo y comenzamos ya con las informaciones. Convencido de que Nicolás Maduro no va a ceder en nada que ponga en riesgo su permanencia en el poder, se mostró este martes el diputado de Vente Venezuela, Omar González, de cara a un eventual proceso de negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen venezolano con la mediación del Reino de Noruega. El parlamentario aseguró que no tiene mayores expectativas en torno a la reunión que próximamente sostendrán las delegaciones de ambos sectores en México, tal y como lo informó el canciller de Paraguay. Nicolás Maduro no va a ceder en nada de lo que ha pedido la comunidad internacional y lo que ha pedido ciertos sectores de la oposición venezolana. No va a ceder en cambiar ese Consejo Nacional Electoral ilícito que está en este momento en funciones. No va a ceder en la puesta en libertad de los presos políticos. No va a ceder en la revisión del registro electoral. No va a ceder en respetar la voluntad del pueblo venezolano. Lo acabamos de ver de manera patética en esa parodia de primarias que se realizó para escoger a los candidatos del PSUV. Allí hubo todo el abanico de lo que va a pasar aquí si esto continúa, si este régimen continúa. Fraude, violencia, ventajismo, eso es la receta del chavismo. En opinión del diputado González, después de las elecciones del 21 de noviembre, habrá una depuración de la dirigencia política de la Alternativa Democrática. Aquí en Venezuela habrá un cementerio, digo en términos figurados, un cementerio de dirigentes políticos, dirigentes, como dijo una vez Rómulo Betancourt, líderes insepultos, que se refería a Jovito Villalba, ¿no? Bueno, esa gente yo creo que viene una especie de depuración del liderazgo opositor en Venezuela después del 21 de noviembre, cuando queden al descubierto todo el fraude, toda la farsa en la que están inmersos. Y bueno, darán paso a quienes se han mantenido firmes en que la lucha es frontal contra el régimen. Por su parte, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, aseguró que si no hay condiciones de cara a las elecciones de noviembre para la Alternativa Democrática, es un riesgo participar en los comicios regionales y expresó sus dudas sobre la disposición del régimen de Maduro a acceder a una negociación que ponga en riesgo su continuidad en el poder. Si esas condiciones no se dan y la oposición decide participar en el proceso utilizando otros vehículos que no le son propios, bueno, el riesgo de perder esa elección de manera contundente es muy grande y digámoslo así, el desencanto, la desesperanza que se instala después de eso, pues va a costar un buen tiempo poderla revertir. Entonces creo que es un tema, por lo menos el electoral de cara a esta negociación, es un tema que hay que ver con cuidado. En otros temas seguramente habrá avance, sobre todo en aquellos que no implican ningún riesgo para el gobierno en relación a mantener el poder, pero en aquellas cosas que representen un riesgo para mantener el poder, sabemos que el gobierno normalmente o se para de la mesa o arrastra los pies para que esas condiciones no lleguen a tiempo. En opinión del profesor Alarcón, si la Alternativa Democrática decide participar en las elecciones del 21 de noviembre con unas mínimas condiciones y fracasa, la continuidad del actual liderazgo se vería muy comprometida. Si en sentido contrario las condiciones se dan y la comunidad internacional viene a observar el proceso
y la oposición decide participar en el proceso y aún así fracasa, evidentemente la viabilidad de esta oposición se pone muy cuesta arriba, ¿no? Entonces creo que ahí la oposición tiene que medir muy bien los pasos que dé, porque si hay un mínimo de posibilidades de participar en este proceso, según las informaciones y las estimaciones que ellos hagan, al final del día les toca empezar a prepararse desde ya, porque de nada les sirve decir que sí mañana y no tener el tiempo para prepararse. Por su parte, el diputado de Voluntad Popular y responsable de las negociaciones pendulares con el régimen venezolano, Freddy Guevara, desmintió en una entrevista con un portal digital que el presidente encargado, Juan Guaidó, y Nicolás Maduro estén planeando reunirse en México, como lo adelantó el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, y aclaró que seguramente se dará un encuentro entre las delegaciones de ambos sectores. Pero la verdad es que no está planteada una reunión Maduro-Guaidó. Es decir, si estuviese planteado se diría, así como el propio Guaidó fue el que informó y planteó lo del acuerdo de solución nacional. Si llegase a hacer falta una reunión para acordar la solución para Venezuela, estoy seguro que el presidente Guaidó no tendría ningún problema en hacerlo. Ya estamos en un punto, mira, de tanta gravedad y tanta crisis, que hay que hacer todo lo que haga falta para salvar vidas y salvar a nuestro país. Entre tanto, el gobierno interino denunció que los ciudadanos del país están en total defensión y sin posibilidad de elección ante la imposición de la vacuna cubana en pruebas Abdala. Ahora, los venezolanos estamos en total indefensión y sin posibilidad de elección ante la imposición del producto biológico Abdala sin aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Exigimos vacunas aprobadas para todos, escribió en Twitter el Centro de Comunicaciones del gobierno encargado. En otras informaciones tenemos que el lunes 28 de junio se cumplió una semana desde que se cosieron las bocas los 80 privados de libertad recluidos en la sede de Poliplaza en Guarenas, en protesta por el resto del retraso de los trasladados a centros penitenciarios y denunciar el retardo procesal. Sus familiares, a las afueras del recinto, pidieron respuesta a las autoridades sobre la petición de traslado de los reclusos que están en huelga de hambre desde hace una semana. Al cumplirse 8 días de la protesta, donde se encuentran los muchachos en huelga de hambre en el centro Poliplaza, queremos una pronta respuesta a los medios de comunicación, al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, ya que ellos sean trasladados a sus centros penitenciarios, ya que muchos de ellos tienen su pena cumplida y quieren ser trasladados lo más pronto posible a un centro penitenciario. En internacionales, 8 de los hasta ahora 11 víctimas mortales contabilizadas en el derrumbe de un ala de un edificio de 12 plantas en Surfside, en la ciudad de Miami, han sido ya identificadas, informaron este martes las autoridades. En las últimas horas fueron identificados Frank Kleiman, de 55 años, Michael David Altman, de 50, y Marcus Joseph Guara, de 52. El número de desaparecidos se sitúa ahora en 150, mientras que los localizados con vida son 136, tal y como lo indicó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Últimas horas, nuestros equipos recuperaron a otra víctima. Entonces, ahora, en total, somos 11. El número total de los contabilizados es ahora 136 y los no contabilizados es 150. Otra vez quiero enfatizar como desde el principio que estos números son fluidos y estamos todavía esperando información de las familias para dar más información a ustedes. En otras informaciones, la efectividad de la vacuna rusa anti-COVID Sputnik V es 2,6 veces menor contra la variante india del coronavirus, señaló hoy Denis Logunov, el vicedirector de investigación del Centro Gamaleya, desarrollador del biológico.
Sputnik V demostró una eficacia del 97,6% en la campaña de vacunación de los rusos, pero la variante india, principalmente la Delta, hace rebajar ligeramente la actividad del suero, señaló Logunov en una rueda de prensa. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que ya se están haciendo gestiones con el gobierno de Estados Unidos y autoridades regionales de ese país para coordinar la reapertura de la frontera entre ambos países a finales del mes de julio, e informó sobre los avances del proceso de vacunación del lado mexicano. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo Pérez-Gatell, confirmó que la tercera parte de la población adulta en el país ya ha sido inmunizada. De reciente inicio, debido a que son las vacunas que recientemente se aplicaron. En la siguiente lo que vemos es la cobertura nacional. Ya decía desde la semana pasada el doctor Alcocer, pronto estaríamos hablando de que la tercera parte de la población mexicana adulta, que es la que se puede vacunar en este momento, está vacunada. Ya lo hemos logrado, ya estamos más allá de la tercera parte. Y vamos, desde luego, para llegar a la totalidad de la población adulta que esté en disposición de vacunarse. Recordar que la vacunación es gratuita y es, por supuesto, voluntaria, pero recomendamos ampliamente que todas las personas adultas se vacunen. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el lunes el uso lúdico de la marihuana para adultos al declarar inconstitucionales artículos de la Ley de Salud que lo prohibían, anunció el tribunal. Hoy es un día histórico para las libertades. Esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo de la marihuana, dijo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, luego de que la decisión fuera aprobada por 8 de los 11 magistrados. Esa declaratoria implica que quienes quieran usar marihuana con fines recreativos pueden solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y que ésta no se los puede negar. En España, el gobierno dio luz verdes este martes a la futura ley trans, que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales. Con este proyecto de ley pretendemos superar esta histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI+, dijo la portavoz del gobierno, María Jesús Montero. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció el debate social y la oposición que ha generado el instrumento legal y advirtió que ya ha ocurrido antes con otras leyes del mismo calado. Día histórico, tras más de 15 años sin avances legislativos de este nivel, con la aprobación del matrimonio igualitario, por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también va a garantizar una batería importante de derechos para las personas LGTBI que, como saben, actualmente están siendo vulnerados en nuestro país. En otras noticias, las fuerzas militares norteamericanas y las milicias proiraníes se desplegaron nuevamente en el este de Siria, mientras que el número de muertos en el bombardeo estadounidense del lunes contra posiciones de estas formaciones armadas se ha elevado a 9 en territorio sirio, informaron hoy diversas fuentes. Una fuente militar siria que pidió el anonimato informó a la agencia de noticias EFE que las tropas de Estados Unidos vuelven a estar presentes en la zona del campo petrolero de Al-Omar, en el este de la provincia de Deir al sur, donde ayer una de sus bases fue atacada con cohetes en respuesta al bombardeo perpetrado horas antes. Pasamos a la materia económica. El directorio ejecutivo de Fedecámara, Zulia, solicitó nuevamente al régimen de Nicolás Maduro la reactivación del Aeropuerto Internacional de la Chinita, ubicada en la ciudad de Maracay. Pasamos al tema deportivo. El neurocirujano Leopoldo Luqui, médico personal y principal encargado de la atención de Diego Maradona, rechazó haber tenido la responsabilidad de la internación domiciliaria previa a la muerte de la leyenda del fútbol, al declarar este lunes ante la Fiscalía Argentina que lo indaga.
Luque no tiene nada que reprocharse. Lo que él dijo fue simplemente que siempre se ocupó de la salud de Maradona y cada vez que lo llamaron por alguna particularidad fue y lo asistió. Él fue su médico de cabecera, pero no estaba a cargo de la intervención domiciliaria. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.